bueno, ya lo veníamos contando desde el día 21, el día miércoles, Sí. cuando estábamos Qué rápido hablando. pasa todo. Qué rápido pasa todo. Estábamos haciendo la entrevista con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Abel Furlan, aquí, mientras él marchaba con el resto de los trabajadores aquí en la ciudad de Ushuaia, por lo que pasa con el tema de aranceles y toda la discusión que hay en torno a los aranceles. Y en el medio de la entrevista le contábamos a Furlan que estaba publicándose ya en redes sociales, algunas personas estaban empezando a publicar que había salido un DNU que supuestamente abordaba la cuestión de la Marina Mercante, pero que ahí metía un artículo en el que prácticamente se condicionaba en su totalidad el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de casi la totalidad de las actividades. Una de las personas que sabe del tema y que además estuvo haciendo publicaciones en sus redes sociales es alguien con quien ya hemos hablado anteriormente, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Hola Gonzalo, Carolina, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Qué Argentina rara esta, ¿no? Que todos los días tenemos algo nuevo de qué hablar. No terminamos de procesar un tema que al día siguiente ya hay un nuevo DNU con un nuevo avance sobre alguna cuestión. Y el día miércoles a nosotros nos pasaba eso, que estábamos hablando de el DNU que se había firmado finalmente y publicado en Boletín Oficial el martes, que perjudica a la industria fueguina, los trabajadores marchando, el principal dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica aquí en Ushuaia, y en el medio sale este decreto. ¿Vos nos podés poner un poquito en situación, Luis, del marco general del decreto que se firmó y cuál es el avance sobre los derechos laborales? El decreto del que estamos hablando es un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 340 del 2025, que, como vos adelantabas, es un decreto que regula la actividad de la Marina Mercante. O sea, crea un marco regulatorio para la actividad de la Marina Mercante. Es un decreto bastante extenso, son casi 50 artículos, un anexo. Yo no voy a hablar de la Marina Mercante, es algo que no me compete, no soy experto en la materia. Pero en el medio de ese decreto, o sea, hay un artículo, se coló un artículo que regula el ejercicio del derecho de huelga en prácticamente la totalidad de las actividades. Esto ya de por sí es muy irregular, la técnica jurídica es muy irregular, por no decir muy burda. Sí. Porque para que se den una idea, a ver, un decreto de necesidad de urgencia es una herramienta que está reconocida en la Constitución Nacional. Para que un gobierno dicte... Ahí se nos fue la Te duda. perdimos, Luis. No te estamos escuchando. Hacemos una señal. No, se trabó la videollamada directamente, me parece, claro. ¿No? A ver ahora si funciona mejor. Ahí sí. Ahí vamos, volvimos. Ahí sí. Para que funcione. Que un decreto de necesidad de urgencia tiene que demostrar la existencia de necesidad y urgencia. Sí. ¿Qué dicen los considerandos de este decreto sobre la urgencia de esta medida? Bueno, que la Marina Mercante se encuentra en crisis, que está sufriendo altos costos por la existencia de marcos regulatorios que es necesario modificar. ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga de un trabajador, una trabajadora de un hotel de Ushuaia? Por ejemplo. Sí. Hay mucho de contacto. Claro. En segundo lugar... Pero, o sea, lo meten de la nada. Sí, lo meten de la nada. Es un artículo que no tiene nada que ver con el resto del decreto. Y además, les decía, la segunda cuestión muy regular es que este decreto, este artículo, el artículo 3 de este decreto, es una copia casi literal de un artículo del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, aquel decreto, aquel DNU de diciembre del 2023. El urgido por votarse. ¿Perdón? El urgido por votarse, que no estaba ni siquiera ya en funciones el presidente y ya estaba todo el Congreso ahí yendo a votar. Sí, a ver, fue la primera gran norma del gobierno de Javier Milei. Ese decreto tenía un capítulo laboral, el capítulo laboral tenía un artículo que regulaba el ejercicio del derecho de huelga, y ese capítulo laboral, su vigencia fue suspendida por una orden judicial, es decir, una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a partir de distintas presentaciones que hicieron las centrales.
Te perdimos de vuelta, Lo Luis. que hace el gobierno es, lo que hace, les decía, lo que hizo el gobierno fue meter por la ventana un artículo de una norma Sí. que tiene su vigencia suspendida por una orden judicial. Ok. Y esto es muy irregular, porque si dejáramos pasar esto, digo, si la justicia dejara pasar esto, cualquier sentencia judicial que cuestione una norma dictada por el gobierno nacional puede ser una nueva norma que tiene el mismo texto, que obviamente no estaría alcanzada por la sentencia judicial que se dictó cuestionando la norma anterior. Y así al infinito. Ok, a ver si repasamos de nuevo. Jurídicos. Repasemos de nuevo, Luis, por favor. Es una norma que prácticamente ya se había suspendido a nivel judicial porque estaba dentro del 70/23 y que ahora se lo quiere volver a meter a través de otro DNU casi como un calco, por lo menos en ese artículo en particular. Es un calco, tiene un renglón de diferencia, pero es un calco. A ver, esto a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no, porque es una forma de eludir el cumplimiento de esa orden judicial. Claro. ¿Sabés qué vamos Lo a que están hacer, haciendo Luis? Perdóname que te interrumpa y las incomodidades. Si te parece, cortamos la videollamada. Te llamamos por teléfono de línea normal porque se corta mucho y es súper interesante además lo que estás explicando en términos técnicos y capaz se corta justo en un momento en que Sí, estás a punto de decir clave. una palabra que es muy clave. Entonces Dale, capaz, tranquilo, capaz que lo podemos resolver ponemos por una teléfono. llamadita telefónica. Genial. Bueno, estamos hablando con Luis Campos, que es abogado, especialista justamente en cuestiones que tienen que ver con la legislación del trabajo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y que de alguna manera nos está dando ya una explicación casi técnica, sí, no casi técnica Técnica. completamente, de cómo se está metiendo este decreto, este artículo en este nuevo decreto que sacó el Gobierno Nacional. Luis, a ver si te escuchamos mejor ahora. A ver, perfecto, yo los escucho bien. Bueno, nosotros Muchas también te gracias. escuchamos perfectamente. Entonces, el mismo artículo que fue suspendido por la justicia y que entiendo que todavía falta una resolución judicial de última instancia que está en la Corte, lo metieron ahora en un decreto que no tiene nada que ver. Es como si regularan, no sé, bueno, de hecho es eso, están regulando una actividad X y en el medio meten cualquier otra cosa completamente descolgada. A ver, yo en Twitter, un poco en el lenguaje de Twitter decía, es como si el Congreso dictara una ley sobre el trato responsable de los animales y en el medio de esa ley se colara un artículo sobre la promoción de la actividad aeroespacial. Claro. No tiene absolutamente ningún vínculo ese artículo con el resto del texto del decreto. Claro. Pero además lo que yo les decía Sí. es que este decreto es una especie de burla a la orden judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió la vigencia del capítulo laboral del DNU 70. Y que si se avalara este tipo de prácticas, para cualquier gobierno, no solo para este, sería muy fácil sortear una orden judicial que suspende la vigencia de alguna norma con la única herramienta de dictar al día siguiente una nueva norma con el mismo texto, con un distinto número. Y esto me parece que eso es un problema para el funcionamiento del sistema republicano en términos generales. Y les diría, a ver, más allá de la cuestión de fondo, de cómo este decreto, este artículo del nuevo decreto avanza sobre el derecho de huelga y prácticamente lo intenta limitarlo casi en su totalidad, en la casi la totalidad de las actividades, esto va a ser cuestionado judicialmente y seguro prontamente vamos a tener decisiones judiciales que van a poner en cuestión la vigencia, la validez de esta norma. Pero además Pero que tiene un antecedente que tiene, no sé, un año de antigüedad. Sí. A ver, un abogado del CGT decía, el artículo 3 de este nuevo decreto va a pasar a la historia de las rarezas jurídicas, porque fue dictado y su inconstitucionalidad fue dictada un año atrás. Claro. Porque efectivamente ya la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió que esta norma es inconstitucional, no importa que tenga un número distinto en el decreto. Ahora, lo cierto es que esto hace que estemos hablando de este tipo de cuestiones y algunos temas que son muy centrales para el mundo del trabajo, como por ejemplo la no homologación de los acuerdos salariales o la situación puntual de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Tierra del Fuego, que, a ver,
está bien, tuvieron una gran movilización y salieron del centro del radar, pero la situación sigue estando ahí, el problema sigue estando ahí, no hay ningún tipo de solución. Entonces me parece que si hay algo que se especializa el gobierno es en instalar temas de agenda, por más que después no se sostengan en el tiempo. Bien, entonces, o sea que vos lo entendés como parte de una estrategia que tiene que ver con estar todo el tiempo generando ese ruido para que se discutan tal vez cosas que hacen ruido, indignan, hacen saltar a todo el mundo, pero en realidad es una bomba que tiran para un lado para distraer de lo que están haciendo por otro lado. En este caso me parece que es bastante claro eso, que obviamente hay que discutirlo, hay que ponerlo en el centro de la agenda, porque quieren hacerlo, no es que no quieran regular el ejercicio del derecho de huelga, lo habían hecho en el DNU 70, lo volvieron a hacer en los primeros borradores de la ley bases, lo vuelven a hacer ahora con este DNU sobre la Marina Mercante, y seguramente después de octubre, con la nueva reforma laboral que están proponiendo, que están prometiendo, seguramente van a volver a la carga sobre la regulación de los servicios esenciales, los servicios de importancia trascendental, las categorías que usan para restringir el derecho de huelga, pero lo cierto es que en este momento puntual me parece que sí, el efecto que buscan es un efecto más distractivo para correr el eje de la agenda de otros temas que son en lo inmediato, te diría, más importantes para el gobierno nacional, y pongo esos dos porque me parece que son muy claros. A nivel general, la no homologación de las paritarias, esta búsqueda de controlar la inflación utilizando como ancla el salario de los trabajadores y las trabajadoras, y a nivel sectorial o más acotado geográficamente, pero muy relevante en términos del impacto en el sector, la situación de, insisto, miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Tierra del Fuego, que no hace falta que se lo explique a ustedes, pero que me parece que se planteó el problema y no aparecen ningún tipo de viso de solución o alternativas sobre la mesa que se estén discutiendo para solucionar algo que puede tener efectos no solo laborales, sino sociales de gran magnitud. Tal cual. Luis, pero entonces, ¿ahora está en vigencia a través de este DNU? Es una discusión. Yo te diría que sí, pero porque no sería raro que si algún empleador intentara cuestionar los efectos de una medida de fuerza, alegando que no se cumplió con el artículo 3 del decreto de necesidad de urgencia 340, del cual estamos hablando, y esto se discute en términos judiciales, no sería raro que muchos jueces, la mayoría, digan, no, ese decreto es inválido porque está replicando el texto de un decreto que ya fue suspendida su vigencia y que fue declarado inconstitucional. Con lo cual, es una vigencia muy sui generis, que tienen patas muy cortas. Claro, yo creo que va a ser necesaria alguna decisión judicial más contundente, que lo deje bien en claro, pero lo cierto es que en la práctica, si yo fuera el asesor letrado de un empleador, le diría, y no lo uses porque tenés muchas chances de que luego, en un hipotético planteo judicial, el juez diga que ese decreto era inválido. También hay que ver ese juez igual si estaría como de acuerdo con la patronal o con el gobierno. O sea, es como medio también específico, ¿no? Contar con jurisprudencia que esté también del lado de los trabajadores, no sé, o no. Por eso mismo yo creo mucho. que es necesaria, por eso mismo yo creo que es necesaria algún tipo de planteo de alcance más general, que podría ser una acción autónoma o un planteo en los juicios donde ya se declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70, donde los jueces digan, este artículo de este nuevo DNU también es inconstitucional, es inaplicable. Yo creo que eso sería necesario y posiblemente es algo que vaya a suceder a la brevedad. Lo que pasa es que en la transición, en el medio, entre el dictado de la norma y la resolución judicial que diga que esa norma es inconstitucional con alcance general, tenemos ahí como unos días, unas semanas, donde hay algún grado de incertidumbre. Claro. Pero bueno, lo cierto es que, la movilización, el paro del 21, si no recuerdo mal, fue en Ushuaia. Sí, 21. En Tierra del Fuego. Sí. Bueno, es un paro que ya debería haberse regido por las disposiciones de este decreto y me parece que a nadie le importó mucho. Claro. De hecho, bueno, desde el martes 20 se dictó una conciliación obligatoria y el paro se sigue sosteniendo igual. Porque en realidad la conciliación obligatoria es sobre los trabajadores metalúrgicos
no sobre el paro general que se hizo en la provincia de distintas ramas. Los metalúrgicos vienen desde la semana pasada. Hoy salió Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande, básicamente diciendo que no iban a acatar la conciliación obligatoria. Eso. Es que lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la conciliación? A ver, la conciliación obligatoria, se basa en el principio de que las partes tienen que retrotraer la situación del conflicto al momento previo al inicio del conflicto. Con lo cual, la conciliación obligatoria en este caso tendría sentido si el gobierno nacional deja sin efecto todas las medidas que modificaron la situación productiva de la industria metalúrgica. Ahora, mientras el gobierno no haga eso, bueno, la otra parte tampoco tiene por qué cumplir con esa conciliación obligatoria, porque es, en este caso, el adversario, la parte empleadora / Estado Nacional, el que está incumpliendo con su parte, con lo cual es absolutamente lógico que el sindicato diga, bueno, yo no voy a acatar una medida en tanto en cuanto la otra parte tampoco la acate. Claro. Luis, y respecto a con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en cuanto a las presentaciones judiciales que se puedan hacer por este DNU, creo que era el 340, ¿no? Sí, el 340. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que los abogados de las centrales sindicales y de los sindicatos en general puedan hacer algún tipo de presentación? Porque me imagino que más o menos que la letra para la presentación judicial ya la tienen hecha desde hace un año, porque fue la que presentaron justamente para que la justicia suspendiera la aplicación de ese tramo del 70/23. Sí, copiar y pegar. A ver, acá voy a hablar de suposiciones, no quiero pisarle el terreno a mis colegas, pero yo creo que a la brevedad algo se va a presentar. Me parece que en estos casos también yo entiendo la ansiedad, pero tampoco hay que apurarse. Por demás, a veces el apuro por demás puede llevar a cometer errores que son innecesarios. 1, 2, 3 días no van a cambiar el resultado de este tipo de situaciones, y los conflictos que están en marcha se van a seguir llevando adelante. No va a tener un gran impacto este decreto. Me parece que en términos generales lo que se debe estar evaluando es si conviene presentar, como les decía antes, una acción autónoma contra el DNU 70, contra el artículo 3 del DNU 70, o si conviene ir por una denuncia de incumplimiento ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso donde ya se declaró la inconstitucionalidad del DNU 70. Me parece que por ahí viene un poco debe estar viniendo la discusión técnica de los abogados, pero lo que está pensando es, de vuelta, cuál es la estrategia más potente para cuestionar una norma que, ya les digo, más temprano que tarde va a caer, y creo que el gobierno también descuenta que más temprano que tarde va a caer. Creo que el gobierno lo tiene dentro de su escenario, porque lo que le importa no es necesariamente tener una norma hoy para restringir de manera excesiva, abusiva, el ejercicio del derecho de huelga, sino seguir poniéndolo en escena, seguir corriendo el eje de la discusión, y en todo caso volver sobre un discurso que ellos entienden que les es provechoso, que es esta idea de, bueno, hay una casta sindical, judicial, que le pone trabas al desarrollo del país, se la van a volver a agarrar con la justicia del trabajo, seguramente, si sale algún fallo en contra. Me parece que tiene más que ver con esa construcción discursiva y no tanto con los efectos concretos que pueda tener esta norma en lo inmediato, que me parece que hay que bajarle bastante el precio, no así al resto del DNU. El resto del DNU y toda la parte que regula la actividad de la marina mercante, ahí sí me parece que se juega otra discusión. Claro, y que va por otro carril en todo caso. Exactamente. Ahí también, a ver, yo sé que los sindicatos de trabajadoras vinculados a la actividad de la marina mercante lo estaban analizando en detalle, porque también los compromete desde otra perspectiva. O sea, acá estamos hablando de la totalidad de la actividad. Algo parecido pasó con el transporte aeronáutico, que tuvo una desregulación muy fuerte en estos días. Sturzenegger lo planteó ayer como el cierre final de la desregulación del transporte. O sea, ya habían avanzado con todos los transportes anteriores, les quedaba este nomás. Bueno, exactamente. Y ahí, de vuelta, eso obviamente impacta de alguna manera en los trabajadoras de cada sector, ahora sí, en particular, y lo están analizando, pero fíjate que eso tiene mucha menos difusión y mucho menos análisis que esta afectación puntual del derecho de huelga, que es lo más burdo, es lo más extremo, y está bien que lo estemos cuestionando, pero al mismo tiempo también me parece que le tenemos que bajar un poco el precio,
porque de vuelta, creo que ni el gobierno está pensando que, al menos en este momento, no lo digo más adelante, yo creo que más adelante van a volver sobre este tema y van a volver fuerte sobre este tema. Claro. Pero tal vez hoy no sea la principal prioridad. Luis, muchas gracias por este contacto, muy amable. Dale, por favor, che, un placer estar con Igualmente, Gracias. hasta luego. Luis Campos es abogado, especialista en asuntos laborales y es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, un especialista en el tema. Bueno, con él abordábamos un poco lo que tiene que ver con este decreto y lo que él entiende como parte de la estrategia del gobierno, que muchas veces hablamos, ¿no? Me parece que es algo que sabemos que ocurre, pero es como que es inevitable salir a discutir los temas igual, Claro. te tiran bombitas de ensayo para que en realidad la discusión sea un quilombo. Entonces estás discutiendo 80 cosas al mismo tiempo. Y para mientras tanto disipar ellos los temas. Hoy estamos discutiendo, Sí, en Buenos Aires están. en Buenos Aires están discutiendo que hay una nueva regulación firmada por Adorni para poder acreditarte en la sala de prensa de Casa Rosada. Ujú. Y parte de esas regulaciones tienen que ver con antecedentes, firmas de declaraciones juradas e incluso vestimenta formal. O sea, está escrito cómo tenés que ir vestida a las conferencias que se dan En Casa Rosada. en Casa Rosada y en el contexto también de lo que son las declaraciones que hace él prácticamente todos los días, ¿no? Ujú. Es la resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que tiene un sistema más restrictivo para el acceso a periodistas. Está bien, que uno podría decir, bien, me parece bien porque es un lugar formal, hay que tener un respeto por la investidura y de repente sale un tipo después en campera, en cualquier lado, así. Pero el presidente de la Nación anda Y todo dice- el tiempo con una campera de cuero. Por eso, en campera y te Bueno, no es un tipo, entonces es el presidente. y te dice, sos un mandril, se va todo al carajo. Bueno, entonces medio raro. Tiene cupos máximos en las salas, una matriz de evaluación con puntajes mínimos para cada periodista, exigencia de documentación sobre audiencia y trayectoria y hasta un código de vestimenta formal. Hay que tener ganas, Es impresionante. para decir, bueno, voy a aplicar a esto. Pero, bueno, pasa esto, que es, tenés un artículo entero, enorme, por Ahí ejemplo, está, del claro. diario Perfil, analizando el tema, que el diario Perfil lo toma como un nuevo ataque del gobierno al periodismo. Pero hoy estaba viendo el Twitter de David Cayón, que es un periodista que está en Infobae, está en Urbana Play, en C5N, en varios lugares. Que puede aplicar, ¿Eh? que podría aplicar para ir al recinto a escuchar Podría a Dorni aplicar. diariamente con Él su parte. se encarga de algunas cuestiones políticas y económicas, por ejemplo, con María O'Donnell, está también a la noche en C5N. Bueno, boletín oficial de hoy. Publicó en el boletín oficial lo que tiene que ver con la cuestión de tus dólares, tu decisión, o sea, la nueva Sí. regulación sobre El blanqueamiento. sobre el famoso, sí, esta forma de sacar los dólares del colchón, como les dicen, la simplificación y desregulación de los trámites involucrados en la inversión y la adquisición de bienes. Trámites, sí, eso ya lo dije. ¿Qué más? Transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos de un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Desafectan un inmueble ubicado en Avenida Libertador 3880 entre Bullrich y Cerviño. Establecen el plan de apoyo a festivales nacionales para fomentar la difusión del cine argentino con financiamiento de hasta el 25% del presupuesto de cada evento. Se establece un nuevo marco regulatorio para el uso medicinal de cannabis, ya lo hablamos. Adorni restringe las acreditaciones y establece normas de vestimenta para plazos para ingresar y salir. Modificaciones del decreto fiscal en donde Arca establece que entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina, escribanos, agentes de bolsa, aseguradoras, agencias de compra-venta de divisas, empresas que realicen transporte de dinero y valores, agentes, sociedades, etcétera. Se abrogan normativas sobre la transferencia de inmuebles, exención de la obligación del código de oferta de transferencia de Claro, inmuebles. Es un peloteo Todo de esto cosas. es hoy. Se eliminan los regímenes de información, compraventa de autos y motos usados, ya lo hablamos. Es como que en algo no vas a poder poner el foco.
Claro, es una Y cantidad. lo que entra. Es así. Una cantidad de cosas que largan todos los días, en donde llega un momento que, claro, ¿qué es lo que estás discutiendo? No, es que nada tiene el tiempo correcto de evaluación, de reflexión, de ver si es factible. O sea, ¿y vos qué tenés que ver? Capaz que ellos sí lo evaluaron, pero no te dan el plazo, el tiempo a vos, No. involucrada en la marina mercante, en la prensa o en el manejo financiero, lo que fuera, para abordar ese decreto que influye sobre tu realidad. Claro.